El tacatá o andador, terminología en inglés baby walker, favorece la marcha independiente o la retrasa. Este es un parámetro que tiene mucha controversia, porque los padres siempre nos preguntan si realmente el tacatá o el andador que han utilizado sus hijos, si puede ser beneficioso o no. Como podólogo, yo siempre lo he puesto muy en duda, ¿vale? Pero no tanto como el desarrollo o facilidad o desarrollo de marcha independiente, sino la posibilidad de desarrollar componente de genuvalgo o componente de pies planos. Pero, ¿dónde está el problema? El problema aquí es que vamos a ver qué nos dice la evidencia científica y buscamos o intentamos hacer una búsqueda bibliográfica sobre los efectos beneficiosos o no beneficiosos de los baby walker, de los andadores o tacatá, sobre el desarrollo de la marcha, sobre patología de los miembros inferiores. Y en base ahí, abajo tenéis la captura de pantalla de 5 artículos, ahora os enseñaré más. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos dice la bibliografía hasta la actualidad sobre los andadores y la relación de la marcha? En primer lugar, que no influyen en la adquisición de marcha independiente. No existe evidencia científica que el uso de tacatá o andador beneficie o empeore el desarrollo o la adquisición de marcha independiente. Sí está evidenciado científicamente que genera cambios cinéticos en la población que lo ha usado. Es decir, aquellos niños que empezaron a caminar habiendo utilizado tacatá de forma previa, sí que tienen un desarrollo cinético distinto, pero no nos habla de que esté relacionado, ¿vale? No está demostrado que genere patología en los miembros inferiores. No existe evidencia científica en la actualidad que los tacatá o andadores sean factores etiológicos de pies planos, de genuvalgo, de patología de la marcha. ¿Se sospecha? Sí, pero no existe evidencia científica que nos relacione como causa-efecto. Y por último, sí está demostrado que produce un aumento de lesiones traumáticas o caídas. Esta última razón es por la cual en Estados Unidos se ha recomendado el no uso de andadores o tacatá en niños pequeños porque en urgencias existían muchas consultas, niños que todavía no caminaban y que se habían caído por utilizar el tacatá o andador. Bueno, todas estas conclusiones las podemos sacar, ¿vale?, por medio de todas estas referencias bibliográficas. Es decir, sí existen muchas publicaciones sobre el uso de tacatá o andadores y ahí tenemos una relación de aproximadamente más de 20 artículos, pero si después de revisar más de 20 artículos no encontramos todavía evidencia científica de relación directa entre andador y patología de la marcha o patología estructural de las piernas, es que a lo mejor no se tiene por qué producir. Paso a otra pregunta. ¿Cuáles son los parámetros básicos de la marcha inicial del niño? Ya hemos hablado un poco en la presentación inicial o en las primeras diapositivas a nivel general cómo podíamos definir esa marcha inicial del niño. ¿De acuerdo? Pero si tomamos como relación, y aquí vemos a la misma niña caminando con zapatos y sin zapatos, ¿bueno?, el zapato, bueno, de eso se hablará también porque hay un módulo en el curso sobre el calzado infantil. El calzado no tiene que influir ni de forma positiva ni de forma negativa al desarrollo de la marcha y nosotros deberíamos hacer la valoración tanto calzado como descalzo y de esta parte hablaremos cuando hablemos, por ejemplo, de patología de la marcha y de pie plano. Veremos que esa valoración de la marcha la tenemos que hacer calzado y descalzo, ¿vale? Si yo cojo distintos frames de esa valoración de la marcha del niño, ahí por ejemplo podemos definir que el inicio de la marcha del niño, los miembros superiores están abiertos y en flexión para mantener el equilibrio. Esto tiene que mantenerse hasta los 2-3 años de edad, ¿vale? Hay ausencia de movimiento recíproco, es decir, que cuando yo adelanto el brazo derecho, ¿vale?, adelantan también la pierna derecha, como vemos ahí en la imagen. En la imagen se ve que está adelantando el brazo derecho y la pierna derecha. Ese movimiento recíproco, ¿de acuerdo?, debería desaparecer y debería aparecer aproximadamente a los 2-3 años de edad. A partir de los 2-3 años, cuando adelantamos el brazo derecho, tenemos que adelantar la pierna izquierda. Si se mantiene pasado los 3 años, es uno de los principales signos de alerta de que algo no va mal a nivel de componente de coordinación. Muy importante el gateo, en este caso el gateo es muy importante con esto. Si cogemos otra imagen, ¿vale?, hay una ausencia del apoyo inicial de talón. Eso significa que mi primer paso de la marcha no tiene por qué ser bueno, sino que directamente vamos a un apoyo total o incluso en marcha de puntillas. El apoyo inicial del talón, o sea, el primer rocker en el cual solo apoye el talón en ese primer punto de la marcha, lo tenemos que empezar a observar a partir de los 6 años de edad, ¿vale? Y hay un patrón, como vemos ahí, marcado en rotación externa, mayor mientras más influencia tenga el patrón de cadera. Como hemos dicho en clases anteriores, nacemos con una gran rotación externa de cadera por nuestra posición fetal. Entonces,
Si esa rotación externa de cadera no se ha disminuido de forma muy clara por una fase de gateo previo, podemos empezar a observar un niño que camine con los pies muy abiertos y no tiene por qué ser patológico. Digo que no tiene por qué ser patológico, ¿de acuerdo? Porque necesitamos analizarlo por medio de esas maniobras clínicas que me permitan conocer ese desarrollo angular y torsional de los miembros inferiores. También tendremos una gran irregularidad en el patrón del ángulo de marcha, es decir, el niño puede venir caminando con los pies abiertos, paralelos o cerrados, o uno abierto, o unos pasos abiertos y otros menos, ¿vale? Lo que no es normal es que sean asimétricos. Bueno, no es normal que uno ande con el pie abierto y otro recto, o uno un poco abierto y otro mucho más, o uno hacia adentro y otro abierto. Bueno, es irregular en el sentido que igual que camina aquí, camina aquí, camina aquí, ¿vale? Pasos más abiertos, pasos más cerrados, pero el valor visual que observemos de los pies tiene que ser bastante simétrico. ¿Vale? Como es ahí, pasos más abiertos o más cerrados según la influencia del patrón anatómico, y ahora hablaremos un poco de esa influencia del patrón anatómico que hemos analizado con la clase de evolución de los miembros inferiores. ¿Vale? Habrá una presencia de un flat foot, ¿vale? O floppy foot, fat foot o floppy foot, ¿vale? Que es ese pie graso o aplanado, ¿de acuerdo? No hablamos tanto de flat foot o de pie plano, sino de fat foot, pie graso, ¿vale? Y hay una ausencia de un patrón inicial en supinación. Sabemos que en el momento que empecemos a observar esa fase de apoyo de talón, con ese apoyo de talón tendremos un componente de supinación y ahí empezaremos a observar ese patrón inicial en supinación. Aproximadamente a los 6 años ya deberíamos encontrarlo normalizado. Observaremos una gran cadencia de paso, ya no solo por la longitud de las piernas, sino por estabilidad, ¿vale? Muchos pasos por minuto y una longitud de paso disminuida, igual, tanto por la longitud, por el equilibrio o estabilidad. Se considera que a partir de los 8 años este componente de cadencia y de longitud de paso ya debería ser la misma que en edad adulta. Sí que nos puede cambiar un poco, ¿de acuerdo?, por relación de longitud de piernas, pero nuestros valores a partir de los 8 años van a estar bastante similares a la edad adulta. Y observaremos una disminución, ¿vale? Ahí tenéis la regla más o menos inferior al 30%, menos del 30% del tiempo de apoyo unipodal. Nuestra fase de apoyo unipodal, que estaríamos aquí, nuestra fase de apoyo unipodal es la más inestable para los niños. Bueno, esto ya lo discutiremos en otras clases. Realmente para mí el momento más inestable es fase de apoyo de talón de una pierna y fase de despegue de la otra. Para mí este es el momento más inestable. Bueno, yo me voy a poner aquí, ¿vale? Y aquí es cuando más inestables estamos. Bueno, el apoyo unipodal, vosotros no lo veis en el vídeo, pero yo estoy en apoyo unipodal, no debería ser una fase muy inestable en estática. En dinámica sí. Bueno, y los niños que todavía no tienen equilibrio y coordinación intentan no estar mucho tiempo en apoyo unipodal, ¿de acuerdo?, porque disminuye la superficie de apoyo, disminuye la superficie de contacto, ¿vale?, y le hace estar muy inestable. Por eso tienen una gran cadencia, por eso están aquí, no me veis, pero yo estoy caminando, ¿de acuerdo?, con una gran cadencia. A los 7 años este tiempo de apoyo unipodal debería ser, ¿vale?, aproximadamente el 40% de nuestra marcha. ¿Vale? Como veis ahí, capturas de pantalla, ¿de acuerdo? Esa cintura escapular y pélvica no tiene por qué tener un movimiento recíproco, una marcha muy inestable, ausencia de apoyo de talón, ¿vale? Buscan mucho apoyo estable con las dos piernas, ¿vale?, con separación de la base de sustentación, el patrón de marcha es inconstante, es normal que se caigan, no está evidenciado cuánto se tiene que caer. Tenemos un estudio que está realizando la profesora Angela Margaret Evans que nos habla de que podamos tomar como referencia que las caídas no deberían ser superiores a 20 caídas al día. No tenemos todavía evidencia científica, pero por ahí pueden ser que vayan los tiros, y que la marcha puede ser o no de puntillas. Y tenemos el mecanismo o efecto de péndulo, ¿de acuerdo? Tenemos mucho desplazamiento en ese componente de mecanismo de péndulo. Bueno, en este artículo, ¿vale?, nos hablan de todo ese desarrollo madurativo, el componente energético y el componente de desarrollo de marcha pendular en niños. Fijaros, ahí tenemos a ese niño que empezó a caminar de puntillas, ¿vale?, que empezó a caminar de puntillas en sus primeros pasos, y aquí lo tenemos en marchas en edades más mayores. ¿Vale? Este niño se llama Carlos y lo utilizaremos cuando hablemos de la marcha de puntillas como caso clínico, ¿de acuerdo?, porque aquí hace una serie de compensaciones para huir de esa posibilidad de desarrollo de marcha de puntillas. ¿De acuerdo? Como veis ahí, la marcha de puntillas hasta los 3 años más o menos se puede mantener, veremos que hay otros límites, ¿de acuerdo?, pero hasta los 3 años supuestamente no tiene por qué ser problemática, ¿de acuerdo? Y cuando veamos esa marcha de puntillas hablaremos del diagnóstico de Toe Walker idiopático y hablaremos de la patología o los mecanismos de compensación de esa marcha de puntillas. Pero en principio, durante los primeros pasos del niño podría estar dentro de la normalidad.
Inicialmente el niño puede dar 2-3 pasos, pararse, caerse, levantarse, ¿vale? A medida que vaya desarrollándose el sistema nervioso aumentará el número de pasos y la estabilidad. Más o menos a las 3 semanas de inicio de la marcha podrá dar 20 pasos sin caerse, insegura, inestable, tambaleante, irregular, todas las características de ese inicio de la marcha, ¿vale? Y como veis, esta niña, bueno, hay una captura de pantalla y el vídeo, ¿vale? Como los niños los primeros, entre los 0 y los 2 años tenemos un gran componente de genu varo, ese componente de varo de rodilla, bueno, podemos considerarlo como dentro de la normalidad siempre y cuando esté en el límite de edad y en el límite de flexibilidad y de simetría. Y ahí esta niña que es Bea, pues podría ser el ejemplo típico de ese inicio de la marcha. Una vez que sabemos más o menos las características de esa adquisición de la marcha, de los primeros pasos de la marcha, esto es algo muy común escucharlo en los parques cuando vamos con nuestros hijos o en consulta, ¿vale? Y que se piensa que si mi hijo ha empezado a caminar antes es que es más listo porque lleva un desarrollo motórico más rápido y va a ser más listo, más inteligente, ¿vale? Y como el mío ha empezado a caminar antes que el tuyo, el mío es más listo y va a ser astronauta, con perdón, ¿eh? Esto no es así, ¿eh? Tiene en relación, ¿vale? Sí y no, ¿vale? Fijaros, ¿veis? Si vemos el vídeo que veis abajo, ahí tenemos a Javier, que tiene 14 meses, y veis cómo se desplaza gateando, incluso a duras penas y se cansa, y la que aparece en la imagen, caminando su hermana melliza. Son 2 mellizos que tienen la misma edad, mismo padre y mismo madre, en este caso la genética no influye, y tampoco influye un punto muy importante que lo tenemos arriba y que por eso está puesto, es la interacción social o imitación. Existe evidencia científica que esa interacción social o imitación permite un desarrollo muy rápido de los parámetros de la marcha. El llevar al niño a la guardería, el tener al niño con un patrón de imitación cercano. Los padres no somos un patrón de imitación cercano. Un patrón de imitación cercano son hermanos mayores, 4 o 5 añitos. Los padres, claro que somos un parámetro de imitación, ¿vale? Pero los niños, nuestros hijos nos ven muy lejanos. Pero en cambio, si tú llevas a tu hijo a la guardería y tu hijo, por ejemplo, como puede ser el caso de Javier, gatea y a duras penas camina, ¿vale? O empieza a tener un gateo más rápido y a caminar, o se queda sin jugar. Y aparte, al ver a otros niños cómo son capaces de moverse y desplazarse, esa imitación, ¿vale? Permite un desarrollo más temprano o un desarrollo más rápido. Y, ¿de acuerdo? En casos como estos, ¿vale? Si os acordáis, yo os hablaba de Javier, ¿vale? Javier y Bea, como son hermanos mellizos, veis a Bea es mucho más delgada, Javier es mucho más, tiene un IMC más alto. Ese componente de obesidad también tiene mucha relación con el retraso un poco de la marcha. Y también otro parámetro que hemos hablado y que es muy importante, el sexo en este caso. Las niñas, como hemos dicho, llevan un desarrollo más rápido que los niños. Los dos tienen 14 meses. Uno gatea y mucho tiempo sentado y la otra camina. ¿Cuál de los dos es no fisiológico? ¿Cuál de los dos es no normales? Claro, si yo comparo a Javier con Bea, Javier sale perdiendo. Pero los dos podrían estar dentro de la normalidad. Los dos tienen ahora 8, no van a cumplir, no, van a cumplir 9 años ya Javier y Bea, o sea, para que veáis de cuándo son estos vídeos. Bea y Javier van a cumplir ahora 9 años, ¿vale? Y Javier, ¿vale? No le gusta el fútbol, pero tú le ves montar en bici y hacer parkour y le encanta. Es un niño que no tiene ningún problema de desarrollo motórico, solo que por su morfología y por su desarrollo motórico empezó a caminar un poquito más tarde que su hermana. Pero los padres estaban preocupados, de Javier estaban preocupados, pero porque lo comparaban con su hermana. Pero el resto de los parámetros de Javier estaban dentro de la normalidad, que fue lo que le dijo el pediatra. Dice, todo el desarrollo está dentro de la normalidad. Si tenemos que establecer una tabla de valores normativos, esto ya cuesta, porque para hacer esto tuve que hacer una gran búsqueda bibliográfica. Y ahí tenemos el desarrollo, ¿vale? O los parámetros hasta los 3 años, a los 3 años y a los 6 y a los 7. ¿De acuerdo? Todos esos parámetros los podemos encontrar a nivel científico, a nivel clínico. Trabajaremos con los parámetros que os he comentado durante la presentación. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo estos parámetros a los 3 años, ¿vale? Que eso los podéis consultar vosotros en cualquier momento, parando el vídeo, ¿de acuerdo? Y analizándolos. No los vamos a repasar uno a uno, ¿de acuerdo? Porque de esto he ido hablando y vosotros los podéis comparar tranquilamente a medida que veis las clases. Y vamos a ver cómo esos parámetros se cambian o se modifican con la edad a medida que el niño camina. Y como veis, he hecho una diferenciación hasta los 3 años, a los 3 años y 6, 7. Y ahora os voy a justificar por qué he intentado hacer esa parcelación tan llamativa.